Así que vamos a empezar de una y a traer a nuestro hermano, el pastor Rufat. Dios me lo bendiga, pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por, hermano Ruby, gracias por la invitación a este programa. Saludamos a la audiencia que pueda estar viéndonos en este momento, que posteriormente pueda estar sintonizando. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat, es uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas, Estados Unidos. Eh, la razón por la que yo quise que hiciéramos este programa es porque yo creo, digo, por lo menos de mi experiencia, escatológicamente hablando, yo soy un resultado del ministerio de G.J. Ávila. En Puerto Rico, eh, todo lo que estuvimos en los 80, ahí, y los 90, 70, 80, 90, todos en Puerto Rico éramos discípulos de Gigi Ávila y lo único que yo había recibido de escatología era lo que Gigi Ávila nos enseñaba. Entonces yo iba a la Biblia no para yo aprender qué decía la Biblia, sino para yo poder confirmar lo que Gigi Ávila nos había dicho. Y no es que estemos hablando mal del hombre, porque el hombre fue un hombre íntegro en todo su ministerio. Simplemente eso fue lo que nos enseñaron. Y al día de hoy yo sigo viendo y yo digo, como que no me enseñaron tan bien. Así que yo estoy seguro que hay muchas personas que están en la misma condición que yo estoy. Y me confieso públicamente que en cuanto a escatología es muy poco lo que puedo decir que estoy seguro de eso. Así que por eso el día de hoy quería que tuviésemos este estudio, esta conversación sobre el tema de escatología. Primero, doctor, ¿qué es escatología? Bueno, hermano, cuando estamos hablando de la escatología, estamos hablando de lo que muchos se refieren a los acontecimientos finales con relación al soberano plan de Dios en Cristo, llamado por algunos el final de los tiempos, los postreros días. eh, Dentro de la teología sistemática, si ustedes buscan algún libro de teología sistemática o han leído algún libro de teología sistemática, van a ver que abarca el último tópico, el último tema, viene a ser el aspecto de la escatología, o sea, la consumación de ese plan trazado por Dios o decretado en la eternidad con relación a la salvación en Cristo. Ok, entonces cuando eso tiene que ver todo con el final también, o sea, que no es solamente algo profético, sino que tiene también que ver con el fin de dónde nuestra alma va a parar al final, todo eso está incluido dentro de la escatología. Sí, por lo general, cuando se habla de la escatología, el enfoque está en los últimos acontecimientos relacionados a esa resurrección general, a ese juicio final, al estado eterno. Pero la realidad es que la escatología es mucho más que eso, porque la escatología es el cumplimiento de ese plan de Dios a través de esas profecías que se fueron dadas a través de la revelación progresiva de la Escritura. O sea, desde que el hombre cae en Génesis capítulo 3, versículo 15, en ese evangelio resumido, muy condensado, se halla el que de la simiente de la mujer un día nacería un varón que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esa simiente, que según Gálatas capítulo 3 es Jesucristo, se va develando ese plan de salvación a través de esos 66 libros de la Escritura. Y por lo general, cuando hablamos de la escatología, casi todo el mundo se refiere solo al final, aunque yo considero que no es solo el final. Podríamos hablar de la escatología aún previa a la creación, si hablamos en términos de que lo que va a acontecer, gran parte de ese plan de Dios fue trazado en la eternidad. Se podía hablar de eso previo a la creación. Si es que, ¿verdad? Dios determinó un plan, que es lo que creemos que sucedió, entonces podemos hablar a un previo, pero por lo general, la escatología se centra en esos últimos acontecimientos y específicamente aquellos acontecimientos que no ocurren durante el ministerio de Jesucristo
y que deben tener una consumación, o sea, deben cumplirse esas profecías. Y casi siempre a esa parte es la que se le presta atención, pero realmente abarca todo el marco profético desde que inicia la escritura en Génesis hasta su cierre en el libro de Apocalipsis. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno a qué, porque lo que nos ha cautivado a todos, por lo menos a mí, fíjense que cuando yo me convertí, lo primero que me puse a leer fue Apocalipsis, porque le digo que yo era fanático de esa predicación de que Cristo viene. Entonces, pues, un muchacho recién convertido de 15 años se mete a Apocalipsis, imagínense el enredo que yo tenía en la cabeza. Wow. La cuestión de que si hay un anticristo, que parece cosa de película, parece como si fuera o sea, esto parece ciencia ficción, lo que nos han contado, parece ciencia ficción. Ok, aquí ahora yo le doy la oportunidad a usted para que usted nos presente todo lo que usted tiene preparado para nosotros aprender. Si acaso yo tengo alguna duda, pues yo le interrumpo un momentito para, Ningún para problema. preguntarle. De lo contrario, pues usted siga presentando cuáles son las diferentes posturas que hay a lo largo que ha habido a lo largo de la historia y es todo suyo el programa. Adelante. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es que he preparado en PowerPoint una serie de diagramas para poder ver cuáles son las posiciones con relación a dos aspectos básicos eh, que atiende la escatología, entre muchos otros, pero la segunda venida de Jesucristo y el milenio. De Ok. hecho, de la misma manera en la que hablamos de la primera venida de Jesucristo como aquello que divide la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, en términos de la escatología, lo que divide dónde cae una posición con relación al milenio de otra es la segunda venida de Jesucristo. O sea que el milenio solo puede ser colocado o antes de la segunda venida o después de la segunda venida de Jesucristo. Y vamos a ver entonces, vamos a pasar a las gráficas si podemos, para ir poco a poco entonces hablando con detalle. Bueno, aquí tienen en pantalla un diagrama muy básico y lo que pretendo en este momento dado es que puedan ver lo que acabo de anunciar, lo que acabo de decir. La segunda venida de Jesucristo es el evento. Esa segunda venida de Jesucristo viene a ser el evento crucial donde entonces nos vamos a preguntar, o las escuelas escatológicas se van a preguntar, la segunda venida de Jesucristo acontece ¿cuándo? ¿Es después del milenio o antes del milenio? Si ocurre después del milenio, la segunda venida de Jesucristo, pues se le llama una posición postmilenial. Que significa nuevamente al final del milenio, o sea, la segunda venida ocurriría al final del milenio. Si lo contrario, el milenio es luego de la segunda venida, entonces hablamos de una postura premilenial. Es importante que entendamos, y voy aquí ahora a la segunda gráfica, que entonces debemos poder tener algún conocimiento de qué es lo que se espera que acontezca o cuáles son algunas de las características importantes con relación a la segunda venida y con relación al milenio. Vamos con el milenio. Si estamos hablando con relación al milenio, es importante preguntarnos cuándo inicia ese milenio, cuándo termina ese milenio, cuál es el propósito de ese milenio. Y otra de las preguntas que causa pues para algunos controversia ¿es literal el milenio? ¿Es simbólico el milenio? Esas son algunas de las preguntas que deben ser contestadas y dependiendo de la contestación, entonces pues cambia, ya vamos a ver. Cuando estamos hablando del milenio, estamos hablando dentro del reino de Cristo, un momento específico para algunos. Para algunos ese milenio representa el tiempo, ya posteriormente veremos en otras gráficas, en el que Dios viene a salvar o a trabajar con Israel, especialmente en el premilenialismo y más en el dispensacional, que ya estaré abordando y explicando cuáles son las diferencias. Cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, ese acontecimiento que es importante, ¿por qué? Porque la iglesia en términos generales
para poder validar que Jesucristo es el Mesías, como aparece en los evangelios, Jesús tiene que haber cumplido parte al menos de esa profecía. Por eso es que ubicándonos, por ejemplo, en un evangelio, en el evangelio de Mateo, vamos a encontrar una y otra vez esta expresión: y esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho, y lo que los autores nuevo testamentarios están haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo es señalar que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, cuando nuestra Biblia abre en el libro en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 1, lo primero que hace es ubicarnos y decirnos que Jesucristo es tanto el cumplimiento de aquella profecía de David en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 en adelante, o sea, que el rey que vendría del linaje de Judá, que tendría un reino eterno, pero también nos dice que Él es la promesa que le fue hecha a Abraham, o sea, Él es la persona por medio de la cual muchas familias de la tierra serían bendecidas. Así abre Mateo capítulo 1, versículo 1. Pero sabemos que no todas las profecías se cumplieron en lo que nosotros llamamos la primera venida de Jesucristo, donde tendemos a destacar que esa parte tiene que ver más con el cumplimiento en términos de su acto de redención, de la mediación, de aquello que Él logra para la salvación de todos aquellos que vienen al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero también hay unos aspectos ligados a la culminación de la profecía, y tiene que ver con entonces cuando se reúnen los santos. Hay unos santos que ya han muerto y han partido, que era una de las preguntas que tenían los cristianos. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, es la pregunta que Pablo está atendiendo es, bueno, cuando Cristo regrese, nuestros hermanos que ya han descansado en el Señor, ellos se perderán las glorias postreras que vienen con Jesucristo. ¿Dónde ellos están? Nos reuniremos. Esa es parte de la pregunta, o esa es la base de la pregunta que Pablo responde en Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante. Versículo 13 en adelante. Entonces, cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, estamos hablando de esa reunión de todos los santos, tanto aquellos que ya descansaron en el Señor, como la Escritura dice aquellos que estén vivos cuando ese evento suceda. También se habla de la resurrección de todos los muertos, y esa resurrección de todos los muertos incluye la resurrección de los que no son creyentes. Casi siempre que se habla del tema de la resurrección se ubica o se centra específicamente en la resurrección de los santos. Pero la Biblia realmente destaca que hay una resurrección general y que aquellos que son levantados para después de la segunda venida de Jesucristo van a pasar por lo que se llama el juicio entre el gran trono blanco, lo encontramos en Apocalipsis en el capítulo 20, o lo que generalmente conocemos como el juicio final. Y esa segunda venida de Jesucristo también da paso a la consumación del reino. ¿Por qué? Porque el reino, cuando llegara el Mesías, el ungido o el Cristo, que son sinónimos, que venía a establecer ese reino fue proclamado como un reino eterno. Y hay diferentes posturas dentro de la escatología que afirman que ese periodo, ese reino inició ya, pero está en una faceta de alcanzar a todos aquellos que han de venir a salvación hasta ese momento, digamos, como Pedro le llama, donde la puerta del arca, perdón, debo decir, se va a cerrar, o la segunda venida de Jesucristo, donde tradicionalmente o generalmente se entendía que luego de la segunda venida de Jesucristo ya no hay salvación. Ese es el momento final. Ya el tiempo de la gracia en ese sentido finalizó. Así que ese es el tiempo que corresponde a lo que en la mayoría de los sistemas escatológicos representa el estado eterno. Un estado eterno que en algunos casos es solo en el cielo, y hay sistemas que ven el estado eterno como una recreación de la tierra, donde los santos van a vivir en la tierra, una tierra recreada, donde no van a haber impíos, hombres que no han creído a Dios, porque ellos van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, como se establece en Apocalipsis capítulo 20. Así que es importante que entendamos nuevamente que cuando hablamos del milenio, aquí resumiendo, estamos preguntándonos cuándo inicia ese periodo,
O sea, cuando inicia esa parte que los profetas anunciaron, que estaba ligado a la llegada del Mesías, del Cristo, del ungido. Si Jesucristo es el Mesías, la pregunta es, y es normal, es, bueno, eh, ¿cómo se establece ese reino? De hecho, es una pregunta tan crucial que es una de las razones por las cuales el judaísmo eh, no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un judío tradicionalmente ortodoxo, le va a decir, por ejemplo, que Jesucristo no cumplió las profecías con relación al reino. Ellos las ven literales, ellos ven un estado de paz y un sinnúmero de cosas que claramente no lo ven. Nuevamente, lo que la iglesia ha afirmado es, bueno, eso nosotros no alegamos que todavía se ha cumplido, pero eso es parte de lo que está en proceso y lo que se va a consumar en su segunda venida, en su segunda venida. Así que hablamos del inicio con relación al milenio, cuando termina el milenio, o sea, hay un periodo de tiempo, son 1000 años literales, no son 1000 años literales, o sea, es literal o es simbólico, y cuál es el propósito, o sea, ¿qué se cumple? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que Dios está haciendo durante ese proceso? Y la segunda venida de Jesucristo rápidamente es la reunión de los santos, la resurrección de todos los muertos, el juicio ante el gran trono blanco o el juicio final y la consumación del cielo nuevo y la tierra nueva o el estado eterno. Ahora bien, hay diferentes escuelas escatológicas y aquí en pantalla, por ejemplo, eh, las que están, bueno, eso dependiendo de dónde usted está, pero estas que estoy marcando yo, en la escuela milenial o el milenialismo, el posmilenialismo y el preterismo total son escuelas que caen dentro de lo que es el posmilenialismo. En términos sencillos, todas las escuelas escatológicas solo pueden ser ubicadas de uno o dos lados, o sea, o antes de la segunda venida o después. Se dividen por colores, por distinciones, como vamos a ver, cómo, ¿verdad? Cómo una ve el milenio en términos del tiempo, del propósito, pero las diferentes escuelas escatológicas con relación al milenio o son ubicadas antes de la segunda venida de Jesucristo, que es la posición postmilenial, o sea, el milenio ocurre antes de la segunda venida de Jesucristo, o la escuela con relación al milenio ocurre posterior a la segunda venida de Jesucristo. Las escuelas que son posmileniales, aunque el postmilenialismo es una postura con relación al milenio en términos, una vez más, de la ubicación del milenio con relación a la segunda venida de Jesucristo, los amileniales, los posmileniales y los preteristas completos o totales son postmileniales. ¿Por qué? Porque todos se ubican, esas tres escuelas ubican el milenio antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero espero tratar de ser claro. Entonces, los que ubican el milenio luego de la segunda venida de Jesucristo, que aquí sería el caso, por ejemplo, que estamos hablando de Gigi Ávila, que era un premilenialista dispensacional, pero el premilenialismo que inicia, o el que vemos en los padres de la iglesia, no es dispensacional, es lo que se llama un premilenialismo histórico. Y hay unas diferencias que yo no voy a entrar a las diferencias porque no es mi propósito, me tomaría algún tiempo, pero por ejemplo, para no dejarlos tampoco en el vacío, una de las diferencias entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional es que en el premilenialismo histórico no se hace esa separación o esa distinción entre dos pueblos que generalmente encontramos en el dispensacionalismo, en el premilenialismo dispensacional, donde Israel tiene un plan de salvación o unas promesas que están destinadas solo a Israel y donde hay otras promesas que son destinadas o que guardan relación solo con la iglesia. Por ejemplo, en el premilenialismo dispensacional se dice que las promesas que son de carácter espiritual son para la iglesia y que las promesas que son terrenales son para Israel. Tal vez usted se sorprenderá, pero la verdadera razón de por qué la iglesia es raptada y se va al cielo en el sistema premilenialista dispensacional es porque la iglesia no participa de las promesas terrenales. Esa es la verdadera razón. Los creyentes se quieren ir por una cuestión de la tribulación, para no pasar por lo que ellos llaman la gran tribulación. Pero la realidad en cuanto al esquema, que la razón por la que la iglesia es levantada, ya veremos, algunos 7 años antes, otros 3 años y medio después que empiece la tribulación, ahorita lo veremos en una gráfica, o al final de la tribulación, es porque la iglesia no
participa en el premilenialismo pretribulacional de las promesas terrenales. ¿Por qué? Porque Dios vuelve a trabajar con su pueblo. Para ellos el verdadero pueblo de Dios es Israel. Y la iglesia es una pausa, ya que el pueblo de Israel no recibió la promesa del reino o el reino como el Mesías lo prometió, entonces Dios lo que ha hecho es que ha abierto una ventana para salvar a los gentiles, como si fuéramos un plan B. ¿Eso enseña la escritura? No, eso no enseña la escritura, pero eso es otro tema. Y está lo que se llama el premilenialismo progresivo. ¿Qué es el premilenialismo progresivo? Bueno, el premilenialismo progresivo es parte del dispensacional, solo que al menos en el progresivo se reconoce que se le han hecho unos señalamientos al premilenialismo dispensacional que pues no corresponden con lo que el Nuevo Testamento enseña, y ellos tratan de que no se vea una distinción, al menos no tan clara como se ve en el premilenialismo dispensacional con relación a Israel y la iglesia. O sea, el premilenialista progresivo puede ver que dentro de la iglesia, en este momento dado, se encuentran tanto judíos como se encuentran gentiles que han creído en Cristo.